Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, está aquí con nosotros. Siempre llamo a Pepe para un poco pasar revista a lo que está pasando en el movimiento sindical, ¿verdad? Como también invito siempre a muchísimos empresarios. Pepe. Estamos. Bueno, ustedes que están en unas negociaciones ahí, en unas conversaciones, parece que las cosas van avanzadas con respecto a la modificación del código laboral. Parece que hay muchos avances en ese sentido. Bueno, Héctor, yo encantado de estar presente aquí, porque permite, ¿verdad?, que la gente se entere cuál es la marcha hasta ahora de las reuniones que estamos sosteniendo con el sector empresarial, que hay que decirlo, que están siendo conducidas en este momento por el Ministerio de Trabajo, la cabeza Monchi Fadul. Hay que decir lo siguiente, mire, nosotros ya revisamos lo que se denomina los principios fundamentales del código. Son 13 principios. Eso hicimos una revisión, en eso como es natural, esto no hay mucha contradicción, claro, porque son generalidades, sí, los principios. Ahora, comenzamos a entrar ya en la fase de ir revisando el articulado. Entonces comenzamos por los artículos que podían ser menos conflictivos, dejando la parte más contradictoria para el final, ¿verdad? Como se hace, como se estila más o menos claro, en la negociación. Ahí, por ejemplo, comenzamos a revisar el tema referido a lo que denominamos propaganda negativa, que es cuando se utilizan, por ejemplo, los clasificados para señalar personas que van a ser contratadas y se pone como un requisito el tema de los rangos de edad, de apariencia física y demás. Estamos discutiendo con el sector empresarial. Hay discriminación, se necesita personas de buena presencia. Buena presencia. ¿Cuál es el concepto? A veces de se pone presencia? Piel clara, Sí. También. No, eso es racial. Entonces, eso es racial, marcadamente racial, ¿verdad? Y el tema de la edad, uno dice, tú no me puedes anticipar eso. Es posible que cuando la persona llegue tú digas, bueno, a mí no me conviene, claro, que tenga tantos años, pero tú no puedes anticiparlo. Es una propaganda. Hay una contradicción en eso, sí, porque he entrevistado aquí a gente jóvenes y se han quejado amargamente porque dicen entonces que cuando ellos van, le dicen, bueno, necesitamos jóvenes, pero entonces después dicen jóvenes que tengan experiencia. Y resulta que no la han tenido. Y no la han tenido y también... Ahí vi un muchacho graduado con nota brillante, ingeniero, pero no tenía práctica, ninguna práctica. Se supone que no la debe tener. Entonces, porque acaba de salir de la universidad. Mire, don Pepe, entonces me llevaron, yo quiero que usted hable porque llegué y entonces me evaluaron y como yo no tenía ningún... Digo, pero mi hijo es natural que no lo tuviera. Claro. Ellos tienen que entender eso, que ellos también, tuvieron una oportunidad, una vez en su vida, entonces tienen que dártela y demás asuntos. Bueno, pero pasó. Entonces, otro aspecto que vimos, Héctor, es el tema del salario. ¿Sabe que en el salario hoy existe contradicción con lo que contiene el código de 92 y lo que pasa ahora? Ese código decía que había que pagar en moneda en efectivo, en el lugar de trabajo. Se pagaba con sobre, con cheque, o ya de transferencia bancaria. Ya esas cosas, sí. Entonces tenemos algún problema con los bancos. ¿Por qué los bancos, Héctor, consideran que ese salario es ahorro? Y no es así. No es ahorro. Bueno, Juan Pérez está esperando el dinerito que se le depositan en una transferencia, pero es para pagar la casa, la comida, el transporte, etcétera, etcétera. No debe tener un costo. Tú no puedes embargarme, que ese salario sea embargable y mucho menos cobrar bueno, como consecuencia de eso. La parte ¿Por qué? Porque cuando se justifica el embargo por pensión alimenticia, por ejemplo, ahí sí, ¿entiende? Usted no cumple con la pensión alimenticia. Pero el salario no es... Pero usted no puede embargarlo por otro motivo, ¿entiende? Entonces, eso pasa cada rato y acordamos ahí, había que reunirse con la asociación de bancos para ver eso. Conversando con ellos. Y hubo una salida. Y ellos saben que el código establece claramente que el salario tiene que ser respetado. Jurisprudencia en claro. Ese sentido. Entonces vimos también el tema de los contratos de extranjería. ¿Sabe que se nos está creando muchos problemas en el país? Como el tema de los extranjeros que llegan, ya no solamente son los haitianos, hay otros personas que llegan al país en busca también de colocación y se está desplazando los dominicanos. Entonces los empresarios quieren que nosotros permitamos extender eso más, abrir más eso. ¿Tú ves? Sí, es decir, hoy es 80-20. Exactamente, hoy a vender. Entonces ellos quieren que nosotros lo ampliemos, no solamente al área
agrícola, que fue donde eso se originó, por la industria azucarera, en tiempos de Trujillo. Sí. Y por eso se decía que era un tema a nivel de jefe de Estado, de gobierno, eran los gobiernos, gobiernos como de Trujillo, ¿verdad? Sí, claro. Que traían los braceros, braceros, sí. venían a cortar caña, etcétera, etcétera, pero solamente era ahí. Ese trabajador no podía ir a la construcción, ni podía ir a un hotel, ni podía ir a las plantaciones agrícolas que no fueran la cañera, la Los azucarera. empresarios quieren que Nada se más. extiendan Quieren a que las nosotros demás. lo ampliemos. Entonces decimos, espérate, así no, porque aunque nosotros no podemos ser racistas, ni anti-extranjeros, ni mucho menos, porque también los dominicanos vamos a otros Claro. sitios, pero tampoco podemos abrir esto libremente, cuando aquí inclusive no se respeta eso, porque a veces aquí entra una gente con una tarjeta de turista por ahí, pues ese aeropuerto, entra y tú lo encuentras trabajando en cualquier Eso sitio, es así. sin que nadie lo fiscaliza inclusive, porque nadie lo fiscaliza, Eso es porque así. aquí somos más abiertos en ese sentido que creo que en toda parte, Eso es así. porque en los demás sitios cuando tú vas, te tienen un control y si tú eres contratado, te revisan. Nosotros fuimos, por ejemplo, a trabajar en el canal de Panamá, muchísimos compañeros fueron de soldadores, especialistas, tuberos, llegaron 40 y terminaron su trabajo, y lo estaban esperando con su pasaje ahí, su avión listo, ustedes ya terminan, ¿no? Que se van. O sea, nadie pudo quedar y que en Panamá dando vueltas, ¿no? Claro. Usted se va. Entonces, nosotros consideramos que aunque nosotros tengamos apertura, pero no puede ser hasta ese punto, ¿entiendes? Claro. De dejarlo tan abierto. Entonces, en ese sentido, no hay un acuerdo ahora Entonces, mismo. todavía en ese aspecto, no de acuerdo, porque ellos insisten todavía en que nosotros permitamos esa apertura. En lo demás, la discriminación ellos reconocen que hay que evitarla, y en el tema de salario, ahí ya llegamos a un acuerdo. Un acuerdo a cierto para avance, conversar sí. con los bancos. Ahora el doctor Albuquerque prepara la otra parte, que lo he referido a cuando yo vine aquí, recuerda, el tema del método de la conciliación que se está preparando. El doctor Albuquerque va a hacer una propuesta que aunque originariamente nuestra, pero va dirigida también a ellos, Claro. para buscar una solución al tema de que Ustedes tienen como asesor al doctor Albuquerque. sí, de que los conflictos no se nos judicialicen todo. Ya. Entonces, él en ese sentido está preparando un preproyecto, ¿verdad?, para que lo veamos entre la parte, porque esto aquí a nosotros no nos interesa que un conflicto que puede resolverse en una mesa de negociación directo con una empresa vaya a un tribunal. O sea, ¿qué sentido tiene para nosotros? Claro, No tiene sentido. claro, ¿entiendes? y así, Porque nosotros no andamos buscando nada más allá que la solución al problema del trabajador, nada más. ¿Cómo no? Y luego todavía no han tocado la parte de las prestaciones. Ahí es que llega el tema, esto, por un asunto que es el siguiente, mire, hay que entender esto, y esto yo lo aprovecho el programa para decirlo, porque este programa lo siguen muchos trabajadores, y por eso lo aprovecho para esto, para decir esto. Mira, nosotros hemos dicho que ahí nosotros no vamos a ceder. El código tiene 738 artículos, estamos dispuestos a conversar sobre 734, pero hay 4 artículos en que no tenemos una posición cerrada. No somos intransigentes porque todo lo demás estamos dispuestos a revisarlo. Por ejemplo, mira, el patrón tiene sobre el trabajador un derecho que le concedió el legislador, y es el derecho de ponerle fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa. Es el pago de la cesantía. Yo soy un patrón, decidí ponerle fin a tu contrato, yo sencillamente te comunico que he decidido ponerle fin a tu contrato y que vaya a buscar lo que te corresponde como prestaciones. Usted va y lo busca. Usted no puede venir a reclamarme a mí que le explique por qué. Dígame por qué. Fue porque yo soy feo, porque soy negro, porque soy jabao, porque soy... No, usted no puede hacer eso. Usted sencillamente, yo le digo, no, es que yo no tengo que explicarle nada. Claro. Usted se fue. Entonces, ese derecho que tiene el patrón sobre el trabajador, el único que le puso el legislador como contraparte fue entonces que pague la indemnización. Que pague una indemnización correspondiente a la cesantía, nada más. Si nosotros quitáramos eso como los empresarios quieren, imaginémonos qué pasaría entonces en el país si dejáramos libre el despido así en esa condición. Nosotros no podemos hacer eso, porque ese trabajador entonces quedaría prácticamente desprotegido, porque aquí no hay otra instancia que recurrir. No hay un seguro de desempleo como en los países desarrollados, donde tú sabes que te sacan de aquí, va al seguro de desempleo, y ese mismo seguro de desempleo ayuda a tu recolocación en el mercado. Sí. Este es un mercado donde las cosas no son así. Claro. Entonces ahí, por supuesto, tenemos una gran contradicción con los empresarios, porque los empresarios están fijos y mentalizados para decir
que eso tiene que quedar resuelto en la reforma, variando el tema de la cesantía. Pero el presidente de Copardón, el amigo Fermín Acosta, la última vez que estuvo en el programa de Agenda, dijo como que una manera de viabilizar el asunto sería pues pagar las prestaciones inclusive mensual, calculársela al salario y pagarla mensual. Eso se ha llevado a la mesa. Yo lo vi, esas declaraciones de él, y lo vimos, mucha gente de nosotros que dijeron, bueno, ¿y de dónde esto salió? Vamos a ver si lo concretiza. La verdad es que no lo pudo concretizar y sorprendentemente, Héctor, Fermín está fuera de la discusión del código, no ha vuelto más. Pero después de eso, de esas declaraciones que te dio y que tú las recogiste después y las transferiste a otros medios también, pues mira, yo no sé si es por eso, pero no hemos visto jamás Fermín en esa mesa. ¿Y quién está encabezando? Circe. Entonces está encabezando ahí ya Dargan, que es el ejecutivo de CONET, directamente está ahí. De Copardón está el amigo tuyo y mío, Jaime González, Jaime, que ha vuelto ¿verdad? a redil de las discusiones del código. Jaime como que es más duro que Fermín. Está Carlos Hernández, que es un abogado, Martín Bretón, que es otro abogado de ellos. Es decir, hay ya un conglomerado. Ok, Circe no está participando. Totalmente distinta. Sí, parece que la declaración del amigo nuestro, Fermín, parece como que no fueron tomadas muy bien. Y la verdad es que el hombre está ausente de la mesa, no está en la mesa. O sea, yo no digo que por eso, pero coincidencialmente, a partir de ahí, él no ha vuelto a estar presente en las reuniones. Que era una propuesta que se podía discutir, o sea, porque... sí, porque ahí él no la estaba negando. No la estaba negando. No le estaba negando, estaba admitiendo que es un aspecto de la discusión en que para una salida no podía negarse, sino que había que admitir que existe, y que iba a continuar existiendo. Entonces lo que él planteaba era que se pagara mensual con el salario, que se hiciera el cálculo y se pagara mensual, y así no fuera un costo muy grande. Exactamente, al momento no fuera acumulativo. Sí, que era un asunto a discutir, no se estaban negando a pagarla. Entonces él, a partir de ahí el hombre como que salió de la discusión. Entonces otro tema, Héctor, es el tema de los contratos. ¿Cuándo termina un contrato sin responsabilidad para la parte? Actualmente termina cuando el trabajador tiene menos de 3 meses. Usted tiene su trabajador, ante los 3 meses, lo saca, le paga su salario, usted no asume un compromiso de pago de prestaciones. ¿Qué quieren los empresarios? Que nosotros extendamos eso hasta 1 año. Nosotros consideramos que 1 año nos va a llevar entonces a una situación que se ha creado en otros países, que llevan eso al año. Viven entonces con esta juventud, contratándola por 1 año, a los 11 meses lo sacan, vuelven y meten otro, sacan aquel, meten otro. En definitiva, la calidad del trabajo se cualquieriza, disminuye. Sí. Esos jóvenes entonces no acumulan derechos y terminan entonces frustrándose con relación al trabajo, y nosotros consideramos que el trabajo es una cosa demasiado seria, porque es de lo que la gente vive, para tú llevarlo a ese extremo y a esa desproporción, a esa precariedad, ¿me entiendes? Y por eso hemos dicho... Además la incertidumbre, una gente que ya entra a trabajar y sabe que al año lo van a votar por el asunto de la... ¿Usted entiende? Y que van a estar en esa rotatividad constante, ¿me entiende? Eso usted lo puede hacer en una construcción, por ejemplo, bueno, que tiene un fin, un servicio determinado, pero no lo puede hacer en una empresa de carácter permanente, ¿verdad? De carácter permanente, como son las empresas normales. Entonces, por eso nosotros ahí hemos dicho que tenemos una contradicción con los empresarios que también es fuerte. Otro aspecto que nosotros mantenemos una posición cerrada, diríamos así, es referido al tema de las mujeres y los embarazos. Sabe que la ley nuestra en alguna forma establece una protección mínima a la maternidad. No como los países desarrollados, pero una protección mínima. En el sentido de que si una mujer está embarazada, por el hecho del embarazo, no puede ser desahuciada ni despedida. En caso de que vaya a ser desahuciada, entonces tiene que ser sometida a la autorización del Ministerio de Trabajo. Es decir, no se puede hacer libre, como se hace con cualquier trabajador o trabajadora, sino que tiene que ser sometida.
Pero el objetivo de eso es verificar si el motivo del desahucio es por el embarazo. Si es por el embarazo, no puede. Ahora, si es porque la mujer cometió una falta o cualquier cosa, entonces tú lo puedes hacer, solo que tienes que pagar entonces 6 meses adicionales a las prestaciones que le corresponden a esa mujer. ¿Qué dicen los empresarios? Que eso supuestamente hace que la contratación de mujeres sea más limitada, porque entonces las empresas, por temor a eso, contratan menos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos comprobado que eso no es así. Hay más mujeres trabajando. Porque hay más mujeres que hombres trabajando. Claro. La mujer ha demostrado una eficiencia, que se ha ganado su puesto en la sociedad y demás asuntos, y que cuando una mujer la necesitan, porque es más operativa que el hombre, buscan a la mujer. ¿Entienden lo que? Y que eso no es una traba. Y la última, de esas que nosotros no consideramos no negociable, es el tema horario. Nosotros consideramos, Héctor, que en el tema de los horarios, la gente se va adaptando y los empresarios y los trabajadores negocian ellos mismos, muchas veces, tú ves. Y hay trabajadores que, como se dice, libran determinados días para trabajar con otros. Sí, hay unos acuerdos ahí. Flexibilidad, ¿verdad? Se ponen de acuerdo con los compañeros. Mira, yo voy a trabajar tal día para que tú, me trabajes tal día. Y uno, ¿qué es lo que uno hace? Deja que eso circule, camine, tú ves. Pero no podemos hacer lo que ellos quieren, que es el tema de prácticamente eliminar los días feriados, ¿entiendes? En el pago doble, cuando ocurre eso en determinadas áreas, o eliminar las extras cuando las extras se justifican porque la empresa necesita, ¿verdad? Por una demanda determinada. Sí. Eso es distinto. Entonces los empresarios quieren en el sentido que proponen, crear una semana laboral que prácticamente elimine ambas cosas. Entonces ahí también tenemos una cerrazón. Tú sabes que lo que originó el 1 de mayo, que ha sido la lucha más grande del movimiento obrero histórica, fue el tema de los horarios. Claro. Recuerda aquella jornada por lo que nosotros denunciamos siempre, de que las 14 horas, las 15 horas, etcétera, etcétera. Horarios esclavistas. Horarios esclavizantes, ¿verdad? Que se fueron acabando a medida que en los países eso se fue paulatinamente eliminando. Como consecuencia, inclusive, de aquel sangriento 1 de mayo de Chicago de 1886. No podemos irnos a esa etapa. Entonces, esas son las únicas partes del código en que nosotros decimos, no, nuestra posición ahí no varía. Esos son 4 artículos de 738, como repito. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.